¿Sabes? He enseñado a personas a través de todo el país que la Biblia nunca fue escrita para el agnóstico, el incrédulo o el escéptico. La Biblia nunca fue escrita para el hombre que es metalúrgico o filósofo o historiador. Básicamente, la Biblia fue escrita para hombres y mujeres que quieren saber cómo creer con una C mayúscula, una O mayúscula, una M y O mayúscula, cómo. Hombres y mujeres que quieren saber cómo creerle a Dios, cómo acceder a los recursos para la vida más abundante, cómo manifestar una abundancia del poder de Dios en esta vida. En otras palabras, la Biblia fue escrita para hombres y mujeres que quieren saber realmente cómo son las cosas, que quieren conocer las respuestas. Ahora, si una persona piensa que es más inteligente que Dios, entonces la Biblia no tiene respuesta para ella. Pero todavía no he conocido a un hombre que conozca siquiera una centésima parte de la grandeza de aquello que está escrito en la palabra, ya sean hombres de ciencia o de filosofía o de historia o de matemáticas o donde quiera que estén. Por eso sé que la Biblia fue escrita para hombres y mujeres que quieren creer, que quieren conocer las respuestas. En Salmos capítulo 119, versículo 161, saben, este es un salmo que casi nadie lee jamás, pero cada palabra en este salmo, que tiene 176 versículos, cada versículo en este salmo contiene la grandeza de la palabra, ya sea mandamiento, estatuto, ley, siempre es la palabra. Y en el versículo 161 leemos lo siguiente: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón está reverente ante tu palabra. Cuanto más trabajas la palabra de Dios, cuanto más la estudias, cuanto más aprendes a utilizar los principios que están establecidos en la palabra de Dios, más maravillado quedas ante la palabra. Es el hombre que no sabe nada acerca de la palabra, o quizá piensa que la conoce, pero en realidad no la conoce. Ese es el hombre que nunca queda maravillado ante la palabra. Estábamos hablando en una de nuestras reuniones de grupo bíblico hace una semana, el jueves, o hace 2 semanas, el jueves por la noche antes de que comenzara la clase en Columbus, y repasamos Efesios 1 otra vez, y he repasado Efesios tantas veces que ya ni da risa, porque para mí es una de las grandes porciones de la Escritura. Y así, cada vez que se presenta la oportunidad y me siento inclinado a hacerlo, y hay personas que también tienen ese gozo y amor particular, volvemos a estudiar Efesios otra vez. Y recuerdo esa noche distintamente porque Karen estaba allí y por supuesto el mayor interés de Karen está en el campo del inglés, la escritura, la gramática y así sucesivamente. Y por lo tanto, ella, escuchando la lectura de esto mientras avanzábamos, comentó cuán tremendo era este primer capítulo de Efesios, debido a la belleza literaria que contiene. ¿Es correcto? Estábamos hablando acerca de la belleza literaria. Yo nunca había visto Efesios 1 desde el punto de vista de su belleza literaria, pero ella sí, y por eso aquello simplemente la emocionó profundamente. Ella lo notó. Allí estaba algo verdaderamente tremendo, la belleza literaria. Y supongo que si uno estudiara la Biblia desde un punto de vista literario, la encontraría igualmente fascinante. He sabido durante muchos años que el mejor cuento corto que jamás se haya escrito está escrito en la Biblia. Historias cortas como la del hijo pródigo. ¿Conocen la historia del buen samaritano? Los mejores relatos cortos están en la palabra. Este hombre dice que aunque la gente pudiera verlo perseguido, él constantemente permanecía maravillado ante la palabra. Y cuanto más estudias la palabra, cuanto más mora esta palabra dentro de ti, más maravillado quedas ante la grandeza de esa maravillosa palabra. En el versículo 162, él dice, me regocijo en tu qué palabra, como quien haya gran qué botín, como uno que encuentra un gran botín. Si encontraras $1,000,000 tirados afuera del Bible Center y fueran tuyos y los encontraras, ¿te regocijarías? Él dice que se regocijaba en la palabra como quien encuentra un gran botín, no un pequeño botín, sino un gran botín.
Y algunos de nosotros somos exactamente así, ¿verdad? Nos regocijamos en la palabra cada vez que la palabra cobra vida para nosotros. Cada vez que aprendemos algo nuevo en la palabra o Dios nos da mayor luz sobre la palabra, nos regocijamos como alguien que encuentra un gran botín. Nos emocionamos profundamente por dentro, somos grandemente bendecidos. Bueno, ¿y por qué no? Porque es la palabra de Dios para enseñarnos cómo manifestar la vida más abundante, cómo caminar con efervescencia y con un resplandor, con una radiancia que muy pocas personas ven hoy en día. Miren Jeremías capítulo 15. Jeremías 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras, Jeremías 15, 16. Este registro aquí en Jeremías se refiere al descubrimiento de la palabra de Dios después del cautiverio, cuando se había perdido. De hecho, cuando regresaron, la encontraron debajo de los escombros en el templo. Nunca se preocuparon por sacar la palabra del templo. Simplemente echaron todo encima de ella. Todo estaba debajo de los escombros y la basura, ¿saben? El polvo, el yeso y todo lo demás. Él encontró la palabra y fueron halladas tus palabras y yo las que comí. Él las comió. Eso no significa que literalmente las masticó, sino que trabajó esta palabra. Las comió. Él estaba en la palabra estaba dentro de él, continuamente trabajaba la palabra. Y tu palabra, la palabra de Dios, fue para mí el gozo y qué, la alegría de mi corazón. Yo le digo a la gente todo el tiempo, ¿es la palabra el gozo y la alegría de tu corazón? No lo es. ¿Cómo podría serlo a menos que se te haya enseñado la palabra? ¿Verdad? Si no se te ha enseñado la palabra, entonces la palabra no puede ser el gozo y la alegría de tu corazón. Entonces quizá el Saturday Evening Post o Life, Look, Time o Gunsmoke o Lawrence Welk sean el gozo y la alegría de tu corazón. Quizá una fiesta con cerveza sea el gozo y la alegría de tu corazón. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra. ¿Cómo pueden las personas tener la palabra como el gozo y la alegría de su corazón si no la conocen, verdad? ¿Por qué? Claro que es correcto. Él encontró la palabra, la comió y después que la comió llegó a ser parte de él. Y la palabra fue el gozo y la alegría de su corazón. Él no dijo que los políticos influyentes eran el gozo y la alegría de su corazón, ni los hombres del dinero, ni tampoco que el Bible Center fuera el gozo y la alegría de su corazón. No, la palabra, la palabra. Y damas y caballeros, exactamente allí es donde nosotros tenemos que permanecer. Allí es donde el Ministerio Way tiene que mantenerse firme. Ustedes hombres, ustedes mujeres, VP y todos los demás, no importa cuán maravillosamente Dios nos bendiga y las cosas materiales que tengamos, como un hermoso edificio como este y todo lo demás, todo eso es maravilloso, pero la clave debe ser que trabajemos la palabra y que la palabra sea el gozo y la alegría de nuestros corazones. ¿Correcto? Claro que es correcto. Escuchen, ¿en qué versículo estoy? 16. Fue para mí el gozo y la alegría, porque soy llamado por tu nombre, oh Jehová Dios de los ejércitos. Así es. Miren Juan, el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras. Claro, si quieres conocer la voluntad de Dios, vas a escudriñar las escrituras, porque las escrituras son su palabra. Y si quieres conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, debes trabajar la palabra de Dios. Y sin conocer la palabra, nunca conocerás la voluntad de Dios. Por eso él dijo, escudriñar las escrituras. No dice que vayan a investigar a un teólogo o un comentario bíblico o una guía trimestral de escuela dominical. Tú y yo debemos llegar a ser tan versátiles que podamos tomar esta palabra de Dios sin ningún comentario y escudriñar las escrituras.
Porque mientras tengas que leer los libros de VP para entender la palabra todavía no se ha convertido en el gozo y la alegría de tu corazón. Ahora bien, eso no significa que no debas leer los libros de VP. Está bien hacerlo, pero ellos no pueden ser el gozo y la alegría de tu corazón. Puedes estar agradecido por ellos, como alguien como Bernita oró esta noche. Maravilloso. Tremenda oración. ¿Cómo agradeció a Dios por mis publicaciones y por las cartas que llegaban, las órdenes de pedidos de libros que llegaban? Eso es maravilloso. Pero gente, tenemos que profundizar más que eso. Ustedes tienen que aprender a manejar la palabra por ustedes mismos. Entonces la palabra llega a ser el gozo y la alegría de su corazón. Así es. Por eso escudriñen las escrituras. Dejen a Reader's Digest y todas esas cosas, porque en ellas pensáis que tenéis ¿qué? Vida eterna. Y ellas son las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. No van a tener un verdadero testimonio de Jesucristo, de quién es Él y de quién es Dios, a menos que vayamos a la palabra. Aquí en la palabra encontramos el testimonio acerca de Él. En cualquier otro lugar donde busquemos siempre será degradado. Aquí está lo que realmente es según lo que la palabra dice. Miren, 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Le he leído esto a muchos de ustedes en las clases a través de los años, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, si no tienen esto marcado en su Biblia, ¿qué palabra pensarían ustedes que es la palabra recibisteis? ¿Recepción subjetiva o lambano? ¿Lambano? No, yo no pensaría que fuera lambano. Uno pensaría que sería de chomai. Claro que sí. Pero en realidad el recibisteis es de chomai. No, no es lambano, es de chomai. Claro que sí. Mírenlo. Por lo cual también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de qué? De nosotros. ¿Ven? Phil, ellos no habían nacido de nuevo antes, ahora reciben la palabra de Dios. Y cuando Él les predica la palabra de Dios, ellos la recibieron, la de chomai. Recepción subjetiva. La parte por la cual pensé acerca del lambano es porque si usted no supiera qué sección estaba trabajando, también conocería esa creencia. Usted recibe al final aquello que pidió. Bueno, está bien, sigue siendo de chomai, recepción subjetiva, pero simplemente miren ese versículo. Por esta causa también damos gracias a Dios sin cesar. Esto era aquello por lo cual Pablo estaba agradeciendo a Dios, porque cuando recibisteis, ¿qué? La palabra de Dios que oísteis de nosotros. La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de ¿qué? De Dios. Ahora, eso es tremendo, porque cuando Pablo hablaba, parecía Pablo, actuaba como Pablo, usaba el vocabulario de Pablo, se manifestaban las peculiaridades personales de Pablo, y aún así cuando hablaba, las palabras que hablaba eran palabras de Pablo, era su vocabulario, pero eran la palabra de Dios. Y qué tremendo es esto, porque él daba gracias a Dios de que cuando ellos recibieron la palabra, no la recibieron como palabra de hombre, sino como lo que verdaderamente es la palabra de Dios, la cual actúa eficazmente también en vosotros los que ¿qué? Creéis. ¿Ven? Si es la palabra de Dios, si es la palabra de Dios, pero si yo no la creo, obrará eficazmente para mí, pero sigue siendo la palabra de Dios, claro, sigue siendo la palabra de Dios, aun si yo nunca la creyera, sigue siendo la palabra de Dios. Y esta escritura, la grandeza de ella, me emociona porque es la palabra de Dios la que obra eficazmente, la palabra de Dios, no la del hombre. Si esto hubiera sido palabra de Pablo, ¿habría obrado eficazmente? No. Si es palabra de BP, no obrará eficazmente. Pero si es la palabra de Dios en el vocabulario de BP,
Y cuando la gente la cree, ¿obrará eficazmente? Claro, absolutamente. ¿Saben cuando les ministramos el Espíritu Santo la otra noche? Les dije, abran bien la boca y respiren hacia adentro. Les expliqué todo, ¿saben? Como hice con todos los demás de ustedes que han tomado la clase. Siempre tiene que haber alguien que no lo hace, porque esta escritura siempre viene a mi mente, porque ellos no creen que literalmente quiero decir lo que digo y digo lo que quiero decir. Y he observado esto a través de los años, lo he comprobado una y otra vez. Si ellos no hacen literalmente lo que les digo que hagan, cuando ministro el poder del Espíritu Santo, no reciben. Entonces le dije a la muchachita sentada allá arriba, la llamé por nombre, le dije, mira, abre la boca. Finalmente la abrió a medias. No debería ser difícil para una mujer hacer eso. Es una historia. Me agradan ustedes, chicas. Así que no se enojen conmigo. Pero entonces, ¿recuerdan cómo dije que todavía tuve que caminar hasta donde ella estaba? Caminé hasta allá, puse mis manos sobre ella por revelación y le dije lo que Dios dijo. Y olvido los detalles. Ni siquiera recuerdo quién la estaba ayudando, quién era su compañera espiritual. Pero muchachos, yo sé que cuando, por ejemplo, uno le da a un hombre la palabra, si es la palabra de Dios, y él piensa que eso es BP, no obtendrá nada. Pero si es la palabra de Dios y él cree eficazmente que es la palabra de Dios, la recibirá. Pero si fuera solamente BP y él lo creyera, aún así no obtendría nada. ¿Lo ven? Ese muchacho tiene todo para ganar y nada para perder. Cuando una persona les dice, como cuando ministramos a personas aquí que tienen necesidades, les ministramos. Si la persona que les ministra les dice que ustedes tienen malos Thompson y ustedes saben que no están malos, yo apostaría que sí lo están. Pero para ustedes, porque no lo creerán, no recibirán la liberación. Le ministré a una mujer un viernes por la noche, pensando en todas estas cosas tremendas. Ella había estado en la clase por 2 semanas, esperando que finalmente llegara a esto. El jueves por la noche, después de la clase, ella me dijo, no se ha olvidado de mí, ¿verdad? Ella había venido a mí 2 semanas antes y dijo que quería que le ministraran. Y yo le dije, solo espera tu tiempo. Yo sabía que no podía morirse mientras la clase estuviera en marcha. Ya había vivido 60 años antes de eso. Podía haberse muerto durante todo ese tiempo. Ella no podía morirse durante esas 2 semanas mientras ustedes querían que se muriera. Claro, tenía todo el tiempo antes y todo el tiempo después. Solo que yo no quería que se muriera durante esas 2 semanas, eso es seguro. Y en algún momento durante la semana, olvido cuándo, quizá el miércoles por la noche o algo así, ellas estaban allí temprano. Siempre llegaban temprano esas 2 damas. Y caminé hasta su silla justo antes de empezar a enseñar y le dije, ¿cómo ha estado tu espalda? Bueno, ella dijo, no tengo nada malo en la espalda, son mis rodillas y mis piernas o algo así. No dije nada. Subí, enseñé la clase y luego el viernes por la noche cuando le ministré, entonces la hice pasar al frente y la hice recorrer la línea. ¿Y recuerdan cómo ella admitió que siempre había tenido mucho dolor aquí atrás? Bueno, lo único que Dios me mostró fue que la razón por la que sus rodillas estaban tan mal y el resto de sus piernas estaban tan afectadas era porque ella estaba bloqueada aquí atrás, justo aquí. Doc lo sabía. Doc sabía lo que yo quería decir desde un punto de vista médico. Él sabía de qué estaba hablando. Él lo describió. Olvido cómo lo llamó. Yo no sabía nada acerca de medicina, pero sí sabía que la muchacha tenía el problema aquí. Ahora bien, si ella hubiera creído esa noche, cuando le hablé por primera vez, que eso era la palabra de Dios en lugar de la palabra de BP, ella pensó que BP estaba equivocado. Pero no era BP en absoluto, era la palabra de Dios. Y si ella hubiera creído que era la palabra de Dios, ¿saben lo que podría haber hecho por sí misma esa misma noche? Haber salido caminando completamente liberada. Doy gracias a mi Dios, dijo él, porque cuando recibisteis la palabra,
No la recibisteis como palabra de hombre, sino como lo que verdaderamente es la palabra de Dios, la cual actúa eficazmente en aquellos que hacen ¿qué? Creen. Por eso, damas y caballeros, el vaso no es tan importante. Lo importante es aquello que es hablado. En otras palabras, BP no es importante. Yo solamente soy importante hasta el grado en que la palabra vive en mí. Cuando viene la palabra, eso es lo importante. Si yo lo dijera o lo dijera Johnny Jumpo, no haría ninguna diferencia. O Snowball Pete, no es la persona, es la palabra que esa persona habla. Y esta palabra obra eficazmente en aquellos que creen. Y gente, muchas veces ustedes encuentran la palabra de Dios en los lugares más improbables y en las personas más improbables. Simplemente no esperarían encontrarla algunas veces en los lugares donde la encuentran. Pero por eso Dios dijo su palabra tan hermosamente, que es la palabra la que magnifica, es la palabra la que resplandece, es la palabra la que brilla, es la palabra la que irradia. Claro, bendito sea su corazón. Miren, Juan 17, el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 17, versículo 8. Juan 17 contra 8. O estoy en Hechos. Con razón no funciona. Cada vez que tengo que leer esto, perdón, Juan 17, estoy buscando las palabras, allí está Juan 17. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Phil y Telma, ¿cómo lo saben? Porque tienen la nota escrita en cuanto al contexto. ¿Cómo lo sabría Phil? Muy bien. Una respuesta muy sencilla. ¿Podían ellos haber nacido de nuevo en ese momento? Por lo tanto, no podían recibirlo espiritualmente. Tendría que ser lambano. Muchachos, ahí está. Claro que sí. No. A menos que fuera profecía, entonces podría suceder. Pero ven, ustedes deberían volverse realmente agudos en estas cosas. Cuando leen esas cosas, las captan así inmediatamente porque las ven tan claras como la luz del día, porque les he dado las palabras que tú me diste. Jesucristo está hablando acerca de su Padre Celestial. Dios le dio la palabra a Jesucristo y Jesucristo se la entregó a los muchachos. Se las pasó, ¿correcto? Jesucristo no habló su propia opinión, Jesucristo habló las palabras que el Padre le dio, no sus propias ideas. Recuerden, él dijo, yo siempre hago la voluntad del Padre. El Padre y yo uno somos. Él siempre habló aquello que el Padre le daba y ellos las recibieron. Ellos no podían recibir espiritualmente y nacer de nuevo. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿No es maravilloso? Juan capítulo 17, versículo 14. Por cierto, la palabra palabras, P-A-L-A-B-R-A-S, del versículo 8, es la palabra griega rema, que significa dichos, expresiones, declaraciones, mientras que en el versículo 14 de este capítulo, yo les he dado tu palabra. Aquí la palabra es logos. Les he dado tu palabra. Esta palabra de Dios, P-A-L-A-B-R-A, la palabra de Dios está compuesta de dichos, de palabras, P-A-L-A-B-R-A-S. Por lo tanto, cuando él dijo, les he dado tu palabra, es como una declaración inclusiva. Mientras que en Juan capítulo 17, versículo 8, él dijo, les he dado las palabras, los dichos separadamente. ¿Lo siguen? Lo menor está incluido dentro de lo mayor. Cuando dice que les ha dado tu palabra, la palabra está compuesta de palabras, de dichos. Miren el versículo 17. Santifícalos en tu qué. Tu palabra es qué, ¿verdad? ¿Cómo podían ellos ser santificados? Cuando ustedes fueron santificados según Corintios, redimidos, hechos justos, justificados, santificados y así sucesivamente,
¿podían ellos ser santificados de la misma manera aquí? No, porque la santificación de ustedes es una santificación espiritual interior. La de ellos era simplemente una separación, una santificación por apartamiento, porque eran obedientes a la ley que había sido dada. Y aún así, ¿ven? Esa era la palabra para ese tiempo. La palabra era ama a Dios, ama a tu prójimo, y así sucesivamente. Y a medida que esa ley era creída, ellos eran santificados, eran apartados. En Juan capítulo 1, tuvimos un tiempo maravilloso en Juan capítulo 1 el domingo pasado por la noche. Realmente profundizamos en esto, al menos en parte. Juan capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer. La palabra declarar significa dar a conocer. Es la palabra de Dios la que interpreta al Padre y su voluntad para nosotros y a favor de nosotros. Esta palabra declarar es la palabra griega exagomai, deletreada E-X-E-G-O-M-A-I. Tengo que conseguir algún día mi puntero aquí arriba para poder mover esto y escribir en el tablero. Tenemos un tablero detrás de allí, pero todavía no he descubierto cómo puedo saltar allá arriba sin tumbarla. Tenemos que conseguir uno de esos punteros. Tenemos un puntero, ¿verdad, Roda? Tenemos un puntero, ¿verdad? Bien. Lo traeremos aquí esta semana y podré moverlo. Me gusta E-X-E-G-O-M-A-I, exagomai. La palabra exagomai proviene de dos palabras. Una significa eka y hegeomai, que significa conducir hacia afuera, sacar afuera. Ek significa afuera. Hegeomai significa conducir hacia afuera. Conducir a las personas hacia un gran conocimiento es el significado de la palabra declarar aquí en Juan capítulo 1, versículo 18. Él le ha declarado. Jesucristo ha declarado, ha guiado a las personas hacia un conocimiento de Dios el Padre. Ese es el significado de esa palabra allí. Esta palabra exagomai es la misma palabra de donde obtenemos la palabra exégesis, deletreada E-X-E-G-E-S-I-S. Exégesis es una materia en toda escuela teológica. La llaman exégesis bíblica, donde hacen exégesis de la palabra de Dios. Supuestamente nos guían hacia el conocimiento de la palabra de Dios. Es un curso de exégesis. Ellos obtienen el nombre exégesis de exagomai, deletreado casi igual, E-X-E-G. Exégesis se deletrea E-X-E-G-E-S-I-S. Exagomai se deletrea E-X-E-G-O-M-A-I. Ahora bien, este guiar hacia afuera, conducir, declarar, se usa solamente unas pocas veces en la palabra y rápidamente veremos algunas de ellas para darles un poco más de luz en este campo. En Lucas capítulo 24, mantengan su dedo en Juan o no tienen que hacerlo. Juan capítulo 1, versículo 18, ya lo marcaron, ¿verdad? Allí es donde aparece la palabra exagomai. En Lucas capítulo 24, versículo 35, y ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino y cómo él fue reconocido por ellos al partir el pan. Fue reconocido por ellos al partir el pan, reconocido por ellos. Esto es exagomai, dar a conocer, C-O-N-O-C-I-D-O, esa es la palabra. C-O-N-O-C-I-D-O en el versículo 35 es la misma palabra que exagomai. ¿Bullinger tiene esto en su griego en el margen lateral? ¿Alguien más? ¿Bullinger? Él debería tener esto en su margen. Bueno, la palabra conocido, C-O-N-O-C-I-D-O, en el versículo 35, si él está siguiendo las palabras griegas a través del texto, lo cual usualmente hace, debería tener allí la palabra exagomai. Bueno, búsquenlo, pero tiene que ser así. Hechos, capítulo 10, este es su tercer uso. Solo se usa 6 o 7 veces. Hechos, capítulo 10, versículo 8. Y habiéndoles declarado todas estas cosas,
los envió ¿a qué? A Jope. Este era Cornelio hablando con los muchachos y diciéndoles qué hacer. Cuando les declaró todas estas cosas, les dio a conocer. Cuando hubo dado a conocer todas estas cosas a los hombres, entonces los envió a Jope. En Hechos capítulo 15 está la siguiente referencia donde se usa. Hechos capítulo 15, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y escuchaba a Bernabé y a Pablo declarando, dando a conocer exagomai, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos. Notan milagros y maravillas hechas por quienes, por ellos. La palabra declarar, nuevamente, es la palabra exagomai. Exagomai es la raíz básica de ella. En el versículo 14, Simón ha declarado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. La palabra declarado allí, en el versículo 14, es la misma palabra exagomai. Y en Hechos capítulo 21, versículo 19, y después de haberlos saludado, les declaró particularmente las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Por medio de su ministerio, él declaró, siento que omití una, porque si recuerdo correctamente, aquella donde él fue reconocido al partir el pan, ¿dónde está eso? Lucas, ¿no es cierto? ¿Lo leí? ¿O lo olvidaron tan rápido? Yo estaba tratando de pensar, debió haber sido mientras lo estábamos leyendo. Estaba tratando de pensar qué me pasaba. Eso es Lucas capítulo 24, ¿eh? Bueno, supongo que lo leímos. Me parece que él tiene una nota allí. ¿Saben? Eso es conocer subjetivamente. Y por supuesto, es bastante útil aquí. Allí es donde podemos encontrarlo. Es una cuestión de conocer. Bien, no recuerdo cuál. Ahora deletreen eso para mí. Eje, ya saben. Y el otro era simplemente el común. Ahora, ¿cuál era? Sí, no lo sé. Debe haberse saltado una barrera. Sí, pero me sorprende que él no lo tenga, porque usualmente sigue estas palabras griegas a través del texto. Sí, muy bien, pero de todos modos ustedes dirán, bueno, es solo una clase. La razón por la que se la di es porque esos son los únicos lugares en la Biblia donde esta palabra es usada. Esta noche les he dado todos ellos. Esos son los únicos lugares donde se usa y siempre significa dar a conocer, declarar, sacar algo a la luz abierta donde sea plenamente entendido. No es simplemente guiar a una persona un poco. ¿Saben? Uno podría ser guiado un poco y tener un poco de conocimiento de la palabra, ¿correcto? Pero aquí se trata de que él pueda conocer al Padre plena y completamente. Eso es lo que significa la palabra exagomai. Significa declarar plenamente, es una acción completa, hasta el punto de que quede totalmente dado a conocer. Ese es su uso. Y el punto que quería establecer, espero no haberme perdido en medio de toda esta explicación, es que la palabra de Dios es para aquellos que hacen, que creen, y está diseñada de tal manera que Dios quiere que las personas conozcan tan profundamente su palabra, que la conozcan completamente, comprender plenamente, ser plenamente guiados hacia un conocimiento de la palabra de Dios. ¿No es maravilloso? En otras palabras, Dios nunca quiso que las personas fueran ignorantes respecto a la palabra. Él esperaba que la conociéramos. Él quería que la conociéramos y ha hecho todas las provisiones necesarias para que podamos conocerla. Todo lo que necesitamos hacer es estudiar y presentarnos aprobados. Obreros que no tienen de qué avergonzarse, partiendo correctamente. Ahora, dividiendo correctamente. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de cualquiera de estas cosas? Ven, ustedes pueden tomar casi cualquier cosa en la palabra. Como comenzamos trabajando con Salmos esta noche, y Jeremías y Juan, pueden tomar escrituras como estas y simplemente comenzar a desarrollar los patrones de las cosas y ven cuán hermosa es esa palabra. Y siempre
bendice el corazón de las personas ver la grandeza de la palabra de Dios. Hay una cosa que ustedes nunca pueden hacer y es exaltar demasiado la palabra de Dios. Eso no pueden hacerlo. Esa palabra de Dios, Él dice, Él dijo por encima de su nombre. De todas las obras de Dios, la más grande de sus obras es su palabra.